quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si dono y arditas lucieron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron, que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. Bienvenidos, queridos estudiantes. Es gratificante para mí estar con ustedes en un día más de clase. Deseo se encuentren bien. Les habla su maestra Rubí Lorenzo Corsino. Un abrazo desde la distancia. Para dar inicio a la clase del día de hoy, vamos a dar las gracias a Dios por este nuevo día que nos concede y a pedirle que nos brinde la sabiduría necesaria para desarrollar los contenidos del día. En la clase anterior estuvimos trabajando con la geometría y sus aplicaciones. Aprendimos que la geometría, etimológicamente hablando, proviene del griego y significa medida de la tierra.
La geometría es la rama de las matemáticas que se encarga de estudiar las propiedades y las medidas de una figura en un plano o en un espacio. Esta tiene como objetivo, entonces, describir, clasificar y estudiar las propiedades de las figuras geométricas. También conocimos las corrientes o clasificaciones principales de la geometría y mencionamos que son la geometría algorítmica, la descriptiva y la analítica. Además, conocimos los diferentes ámbitos en donde podemos aplicar la geometría: en las mediciones, en la educación, en el arte y en el lenguaje. En el día de hoy continuaremos trabajando con la geometría y conoceremos sus elementos básicos o fundamentales. La geometría presenta tres entes o elementos fundamentales y estos son los siguientes. Como número 1 tenemos el punto. Es el primer elemento que no está definido en geometría, es decir, un punto es un objeto que no tiene dimensiones, que indica una posición en el espacio. Se representa gráficamente por un pequeño círculo y una letra mayúscula que lo identifica. La siguiente figura muestra 3 puntos, A, B y C. Como elemento número 2 tenemos la recta. El segundo término no definido de la geometría es la recta. Aunque se entiende que una recta es un conjunto infinito de puntos que se extienden indefinidamente en sentidos opuestos. Para referirse a una recta, se seleccionan 2 puntos sobre ella. La recta queda determinada por dichos puntos. Una recta también se puede identificar por una letra minúscula R, S, T, por ejemplo, entre otros. La figura siguiente, AB, muestra la recta que pasa por los puntos A y B. Como representación en la realidad de una recta podemos tomar un hilo tenso o el borde de una regla. Esta imagen nos representa la recta AB. Como término número 3 o elemento número 3 tenemos el plano. El plano se entiende que es una superficie totalmente plana que se extiende indefinidamente. Una mesa de vidrio o la cubierta de un escritorio da la idea de un plano. Un plano se representa geométricamente por una figura de 4 lados y una letra mayúscula. La siguiente figura nos representa el plano P. Otra forma de definir el plano es como es una superficie ilimitada, cuya concreción en el mundo real puede verse, por ejemplo, en la superficie de una mesa, una hoja de papel. Se suele representar con las letras griegas Pi1, Pi2 y Pi3. Además de que existen los elementos básicos o fundamentales de la geometría, estos dan lugar a otros elementos dentro de ella y estos son los siguientes. Entonces, de manera general, los puntos son objetos de la geometría lineal. Los puntos y rectas dan lugar a la geometría plana y los puntos, las rectas y los planos son objetos de la geometría espacial. Como podemos ver en pantalla, tenemos una imagen que nos representa a cada uno de ellos. A partir de los elementos fundamentales, se pueden definir otros elementos dentro de la geometría y estos son el espacio. El espacio está formado por todos los puntos posibles y contiene infinitos planos. Los puntos colineales son todos los puntos que están situados sobre una misma recta. Los puntos coplanares son todos los puntos que están situados en un mismo plano. Como podemos ver, tenemos dos ejemplos o dos imágenes, en el cual el primero nos representa un plano, el cual está compuesto por diferentes puntos, como son el punto P, el punto Q, el S y el R. En la otra imagen podemos ver que tenemos dos planos, el plano A y el plano B. El plano A está compuesto por los puntos Q, P y R, mientras que el plano B solamente está compuesto por el punto S. Continuamos con el segmento de recta.
El segmento de recta AB está formado por todos los puntos entre A y B, incluyendo los puntos A y B. La longitud de un segmento es la distancia entre sus puntos extremos. Para indicar que la longitud del segmento AB es 5, escribimos entonces AB es igual a 5. La siguiente figura nos muestra el segmento de recta AB. Los rayos o semirrecta. El rayo AB está formado por todos los puntos que se extienden en una sola dirección a partir del punto A, pasando por el punto B. El punto A se llama origen o punto extremo del rayo. La siguiente figura muestra el rayo AB. Punto medio de un segmento. Es el punto que divide un segmento en dos segmentos iguales. Si C es el punto medio de AB, entonces AC es igual a CB. Como podemos ver con la imagen en pantalla, tenemos tres puntos que componen la recta o el segmento de recta, A, C y B, en donde C sería quien nos va a dividir al segmento AB. Mis queridos estudiantes, en el día de hoy hemos continuado con un tema sumamente interesante. Hemos conocido los elementos básicos o fundamentales de la geometría y los que surgen a partir de estos. Ahora me pregunto, ¿les gustaría profundizar más y conocer sobre estos? Sí. Pues a continuación tendremos un video en donde podemos profundizar con los conocimientos sobre los elementos básicos o fundamentales de la geometría y los que surgen a partir de estos. Recuerden tener a mano su computador si poseen uno o su cuaderno, lápiz y lapicero para tomar los apuntes del lugar. Veamos. Perfecto. Para empezar a hablar de los elementos fundamentales de la geometría, vamos a aclarar que existen dentro de la geometría tres elementos que no pueden ser definidos. Bien, ellos son los siguientes: punto, recta y plano. Bien, esos son tres elementos de la geometría que no tienen una definición específica. Bien, pero nosotros lo que podemos hacer es representarlo en este caso lo vamos a hacer dentro de la hoja. Bien. Perfecto. Ahí tengo tres puntos. Para darle nombre a los puntos, lo que hacemos es darle nombres de letras. En este caso, vamos a darle nombre A, por ejemplo, B y C. Cuando damos nombres a los puntos, por lo general se utilizan lo que son letras minúsculas. Bien, ahora, yo por cada punto, bien, lo que puedo hacer es trazar rectas. Bien, la recta nosotros podemos definirlo como que si fuesen puntos alineados de forma infinita. Bien, por este punto pueden pasar infinitas rectas. Bien, imaginémonos que yo tengo una regla, bien, y esto representa una recta. Puede pasar esa recta, puedo pasar así, 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 de forma infinita. Bien, ahora lo que puedo hacer también es que cada dos puntos va a pasar una única recta. Bien, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a trazar una recta entre dos puntos. Entre A y B voy a trazar una recta. Perfecto. En este caso yo trazo una recta, bien, que pasa por el punto A y por el punto B. Bien, sobre esos dos puntos va a pasar una única recta. Y a esta recta yo le puedo dar cualquier valor. Bien, en lo general se le dan nombres también de letras, pero a diferencia de los puntos, las letras va a ser en mayúscula. Entonces, yo tengo representado en este caso a la recta A. Bien, ahora, como yo representé los puntos y las rectas, también puedo representar lo que es un plano. Bien, perfecto. Ahí ya representé lo que es un plano. Bien, el plano va a estar formado por infinitos puntos. Dentro de ese plano yo puedo encontrar lo que es el punto C. Bien, así como yo los puntos le di una letra, bien, al plano también voy a representarlo con una letra. Bien, como para la A usamos letras minúsculas para el punto, para la recta usamos la A mayúscula. En los planos por lo general se utilizan lo que son las letras del alfabeto griego. Bien, en este caso vamos a llamarlo alfa. Bien, y en este caso entonces alfa va a representar lo que es el plano. Entonces, para marcar el punto, nosotros vamos a tener lo que es A, B y C. Bien, va a ser el punto A, B y C, recuerden en minúscula. La recta vamos a llamarla A en mayúscula. Bien, y lo que es el plano vamos a llamarlo alfa. Bien, estos son elementos de la geometría que no tienen una definición justamente exacta. Bien, ahora yo puedo tener lo que llama la recta. Bien, vamos a trazar una recta. Bien, perfecto. Ahí yo lo que hice es trazar una recta.
¿Qué característica tiene la recta? En que la recta se extiende tanto al infinito en ese sentido y hacia el infinito en el otro sentido. Por lo tanto, no tiene ni principio ni fin. Bien, entonces va a ser un conjunto infinito ya que tiene puntos infinitos hacia un sentido y hacia el otro. No tiene ni principio ni final. Ahora imagínense que yo a esta recta la corto, bien, y me va a quedar cortada en un punto. Bien, ese resultado, lo que yo voy a tener como resultado final, va a ser una semirrecta. Bien, entonces, una vez que yo corto a la recta en un segmento, en una parte, bien, me va a quedar como resultado lo que es una semirrecta. ¿Cuál es la diferencia con la recta? Es que en este caso la semirrecta tiene un principio, bien, pero no tiene un final. En este caso, para poder hablar de la semirrecta, yo lo que tengo que hacer, bien, es indicar dos puntos. Bien, sería, vamos a poner, por ejemplo, al inicio, llamamos O, y después tengo otro punto que llamamos C. Bien, ¿para qué hacemos eso? Para indicar que es una semirrecta OC. Bien, sería una semirrecta OC. Bien, se representa de esa manera. Bien, O me indica lo que es el principio y C es un punto por donde pasa la recta. Como es infinito, no importa que sea al principio, a la mitad o en cualquier momento. Bien, ahora, si yo hubiese puesto CO, bien sería la semirrecta con principio en C y que pasa hacia el otro sentido. Bien, ¿qué característica tiene? Que son infinitas, porque tiene un principio y después se extiende hasta el infinito. Bien, pero que tiene un principio, pero no tiene un final. Bien, y ahora imagínense que yo a la semirrecta, bien, voy a hacer un corte. Bien, tengo el comienzo en O y en donde está el punto C lo voy a cortar. Bien, ¿qué voy a obtener como resultado? Lo que llamamos segmento. Perfecto. Entonces, si yo corto a la semirrecta, corto un fragmento, lo que voy a tener como resultado es un segmento. Bien, ¿qué característica tiene el segmento? Es que ya es un conjunto finito. Bien, tiene un principio, tiene un final. Bien, y nosotros, ¿cómo hacemos para reconocer que es un segmento? Vamos a decir que es un segmento O, C. Bien, ¿por qué? Porque tiene un principio en O y tiene un C. ¿Cómo remarcamos que es un segmento? Se le escribe una línea. Bien, ahora, a diferencia de la semirrecta, tenía una flecha indicándome dónde tendría el principio y el final. Si yo tengo la recta es una recta A. Bien, podemos parar los dos lados. Bien, ¿qué característica tiene? Es un conjunto finito, bien, tiene puntos, no son infinitos como los anteriores, bien, tiene un principio, tiene un final, y la característica que tiene es que se puede medir y se puede comparar. Perfecto, entonces, ¿qué característica tiene? Tiene un principio, tiene un final, bien, se puede medir y se puede comparar con otro segmento. Bien, estas son las características de una recta, una semirrecta y un segmento. Bien, y ahora veamos qué es lo que sucede, bien, si yo tomo a dos rectas. Bien, perfecto. Para empezar a hablar de las posiciones relativas de dos rectas, bien, lo que vamos a hacer es comparar, bien, a dos rectas, qué es lo que sucede, cómo se clasifican. Bien, entonces, si yo tengo dos rectas, primero lo que tenemos que ver es si pertenecen al mismo plano o no. Bien, en este caso vamos a tener lo que son rectas coplanares y rectas alabeadas. Bien, entonces, cuando son coplanares pertenecen al mismo plano, cuando son alabeadas pertenecen a planos distintos. Bien, ahora, ¿qué es lo que puede suceder con rectas que son coplanares? Puede pasar dos cosas, bien, que se intersecten o que no. Perfecto, si las rectas no se cortan, bien, no se intersectan, las vamos a llamar rectas no secantes, y si se tocan en un punto, si tienen algún punto de intersección, las vamos a llamar secantes. Bien, dentro del grupo de las rectas no secantes, bien, están las rectas más famosas que conocemos, son las rectas paralelas. Perfecto, y dentro del grupo de las secantes vamos a ver dos tipos de rectas. Bien, van a estar lo que son las rectas oblicuas y lo que son las rectas perpendiculares. Bien, entonces, ¿cuál es la diferencia entre rectas oblicuas y perpendiculares? Es que las rectas perpendiculares van a formar ángulos de 90 grados y las rectas oblicuas no van a formar rectas de 90 grados. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a representar cada uno de los tipos de rectas que existen, tanto las rectas paralelas, oblicuas, perpendiculares y las rectas alabeadas. Bien, bien, perfecto. Yo en este caso lo que voy a usar para representar rectas paralelas, usé un cubo. Bien, ¿por qué usé un cubo? Porque vamos a determinar, bien, en un cubo que tenemos 6 planos. Tengo el plano de adelante, bien, podríamos decir el plano de adelante, los planos laterales y lo que es la cara de atrás, que lo podemos tomar como otro plano. Bien, en este caso, como son rectas coplanares no secantes, son las rectas que no se cortan. ¿Cómo podría determinar eso dentro de un cubo? Bien, podría decir que son las aristas del cubo. Bien, bien, en este caso yo puedo determinar dos rectas, bien, que sean A y B,
Entonces, voy a tener dos rectas que son paralelas. ¿Por qué? Porque no se van a tocar en ningún punto. Si yo las extiendo hasta el infinito, nunca se van a llegar a tocar. Bien, ¿y cómo se representan rectas paralelas? Bien, yo puedo decir que la recta A, bien, es paralela con la recta B. Bien, ahora vemos qué es lo que sucede con las rectas oblicuas. Perfecto, en este caso vamos a hacer lo mismo, utilizamos un cubo para poder representarlo y las rectas oblicuas tienen la característica que son dos rectas que se cruzan en un mismo plano, bien, y que a diferencia de las rectas, bien, se van a cruzar, pero van a formar un ángulo, bien, pero que no va a ser de 90 grados. Bien, podría tomar como base una arista, en este caso tengo la recta A, y ahora lo que tengo que hacer es simplemente trazar otra recta que la cruce. Bien, en este caso lo que hice fue trazar la diagonal del cuadrado para representar lo que es la recta B. Bien, entonces yo tengo dos rectas A y B, bien, en donde para poder representar yo voy a decir que la recta A, bien, es oblicua con la recta B. Bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Siguiendo, como ya encontré las rectas oblicuas, bien, vamos a ver qué es lo que sucede si las rectas cuando se cruzan forman ángulos de 90 grados. Bien, perfecto, en este caso hacemos lo mismo, tomo un cubo como de referencia y entonces lo que vamos a hacer es buscar rectas perpendiculares, son rectas que se van a cruzar y además van a formar ángulos de 90 grados. Bien, ¿qué es lo que vamos a tomar de ejemplo? Vamos a tomar una arista, bien, y para buscar su recta perpendicular tengo que buscar una recta que sea una que forme un ángulo de 90 grados. Bien, hay infinitas rectas, bien, en este caso yo lo que voy a hacer es tomar la otra arista del cubo para usar el ángulo. Bien, trazo una recta B, entonces la recta A va a ser perpendicular con la recta B. ¿Qué característica tienen las rectas perpendiculares? Es que forma cuatro ángulos de 90 grados. Bien, va a pedir 90 grados, 90 grados, 90 grados y 90 grados. Bien, y si yo lo quiero representar, vamos a decir que la recta A es perpendicular, bien, como si fuese una T invertida, a la recta B. Bien, estos son los tres casos, bien, de rectas, lo que son paralelas, oblicuas y perpendiculares. Bien, ¿qué característica comparten? Es que son parte del mismo plano. Imaginémonos, bueno, por último, ¿qué es lo que hubiese sucedido si fuesen rectas pertenecientes a planos distintos? De la siguiente manera. En este caso usamos un cubo, bien, y como son rectas alabeadas, bien, va a ser una recta que pertenece a un plano, bien, y la otra va a pertenecer a otro. Bien, ¿cómo puedo representar esto yo? Lo que voy a hacer es una recta que pertenezca a una de las caras del cubo, bien, en este caso voy a elegir una de las aristas, por ejemplo, ¿no? Bien, en este caso pertenece a uno de los planos, y por último lo que voy a hacer es trazar otra recta que pertenezca a otro plano distinto. Bien, en este caso voy a trazar uno que pertenezca al plano lateral. Bien, perfecto. ¿Qué fue lo que hice entonces? Tracé una recta que pertenece a un plano, en este caso pertenece al plano frontal, por el otro lado tracé una recta que pertenece al plano lateral del cubo. Bien, entonces puedo determinar rectas que pertenecen al mismo plano, bien, cuando no son secantes, no se tocan en ningún momento, son rectas paralelas, bien, infinitamente no se van a tocar. Si se cruzan, bien, puede pasar dos cosas, que sean oblicuas o perpendiculares, o la tercera opción es que sean rectas alabeadas. Son rectas que pertenecen a planos distintos. Mis queridos estudiantes, después de realizar y recapitular la clase anterior donde conocimos la rama de la matemática conocida como la geometría y en el día de hoy conocer los elementos básicos o fundamentales que la rigen, hemos llegado al final de la clase por el día de hoy. Podemos recordar que en el día de hoy trabajamos con los elementos fundamentales de la geometría y principalmente estos se denominan en el punto, el cual es el primer elemento que no está definido en geometría. Es decir, un punto es un objeto que no tiene dimensiones, que indica una posición en el espacio. Conocimos también la recta, del cual se considera el segundo término o segundo elemento. Este es el que se entiende como el conjunto infinito de puntos que se extiende indefinidamente en sentidos opuestos. El elemento número 3 es llamado plano. El plano es el que se entiende como una superficie totalmente plana que se extiende también indefinidamente. Vimos que estos tres elementos dan lugar a otros, los cuales fueron el espacio. El espacio está formado por todos los puntos posibles y contiene infinitos planos. Conocimos los puntos colineales.
en donde pudimos ver que son todos los puntos que están situados sobre una misma recta. Conocimos también los puntos coplanares. Son todos los puntos que están situados en un mismo plano. Conocimos el segmento de una recta y verificamos que el segmento de una recta AB está formado por todos los puntos que se encuentran entre A y B, incluyendo los mismos puntos A y B. Rayo o semirrecta. El rayo AB está formado por todos los puntos que se extienden en una sola dirección a partir del punto A, pasando por el punto B. El punto A se llama origen o punto extremo del rayo. El punto medio de un segmento es el punto que divide un segmento en dos segmentos iguales. Si C es el punto medio de AB, entonces AC es igual a CB. Mis queridos jóvenes, después de trabajar con este interesantísimo tema en el día de hoy, sí podemos llegar a la conclusión. Recordarles que para afianzar los conocimientos adquiridos en el día de hoy, deben ponerlos en práctica. De igual forma, realizar las actividades de su cuadernillo. Por otra parte, recuerden cumplir con las normas del protocolo sanitario, que son lavar sus manos frecuentemente, cumplir con el distanciamiento físico, hacer uso de su mascarilla y colaborar a que sus familiares lo hagan también. Nos vemos en una próxima clase. Estuvo con ustedes su maestra Rubí Lorenzo Corsino. Un abrazo desde la distancia. Cuídense. Adiós.